gloria a Dios. Usted está en el programa Palabra y Profecía. Bienvenido, le saluda el pastor Eduardo Hernández. Gracias por escuchar este programa y espero que este programa lo despierte, lo avive, lo conmueva, lo confronte y dé frutos en su corazón y en su alma para que usted sea redarguido por el Espíritu Santo y pueda ser salvo, arrepentirse de corazón y entender que la religión no lo va a salvar, que las buenas obras no salvan, ni usted ser un profesional o ser una persona excelente socialmente hablando. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios y no hay justo ni aun uno. Todos merecemos ir al infierno. Por eso le voy a hablar de una enfermedad que tiene todo ser humano que nazca debajo de este sol. Esa enfermedad se llama la mente cegada por Satanás. La base bíblica, 2 Corintios 4, verso 3 y 4, que dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que, mi amigo, dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Las cosas que son del Espíritu de Dios se refiere a la palabra de la cruz y Cristo y a este crucificado. Eso está en 1 Corintios capítulo 1, verso 18 y capítulo 2, versículo 2. Entonces, escuche esto. La crucifixión de Cristo es el primer punto del evangelio. Y 1 Corintios 15:3 dice: claro, sin rodeos y sin confusión, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, todas las personas están literalmente ciegas, como el disco del artista, ciegas, sordas, mudas y con los pies descalzos. Pero aquí estamos hablando de ser literalmente ciegos al evangelio, porque el evangelio está encubierto a ellos, porque la palabra de Dios lo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces note la palabra pierden, que está al final del versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces la palabra de Dios dice claramente: o tú eres salvo o tú eres un alma perdida. Hay delante de Dios dos clases de personas, de acuerdo a la palabra de Dios. No es mi opinión, la opinión mía no vale nada. De acuerdo a la palabra de Dios, que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Dice que tú eres salvo o eres una persona perdida con destino al infierno. Ahora, si usted no es salvo, entonces el evangelio está encubierto para usted. ¿El evangelio qué son? Las buenas noticias de salvación, que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar los pecados de la gente y se levantó de los muertos para salvarlos. Esto suena como sencillo, pero las claras y simples palabras del evangelio son sencillas, pero la realidad de ellas es que están completamente encubiertas para la mayoría de la gente. Quizás usted sea uno de ellos. Usted puede memorizar la palabra. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 3, 4 dice: Cristo murió por nuestros pecados y se levantó al tercer día. Pero ¿a cuánta gente le importa eso? ¿A cuánta esa gente le entra por aquí, le sale por aquí? Y por eso 2 Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio, si las buenas noticias están encubiertas, entre los cuales se pierde está encubierto. Entonces la razón de esto nos da el próximo verso la respuesta. En los cuales, ¿quién tiene la mente cegada de la humanidad? ¿Quién tiene su mente cautivada? Dice en 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Ya le digo. Por ejemplo, si un niño pierde su ojo, o usted tiene un accidente y pierde uno de sus dos ojos, entonces eso es para toda la vida. Cuando una persona pierde su ojo, pierde la vista, es para toda la vida y no tiene remedio. Y eso es exactamente lo que hace el Dios de este mundo.
le hace a la gente que son perdidas literalmente. El Dios de esta era. ¿Quién es ese Dios de esta era? ¿Quién es el Dios de este mundo? Pues nada menos ni nada más que Satanás, el diablo, el llamado el Dios de esta era. Y es el diablo que te saca los ojos, es el diablo que te ciega la mente en lo que respecta a la palabra de Dios o al evangelio. Y usted puede ser muy inteligente, puede ser profesional, comerciante, obtener buenas calificaciones en la universidad, una mente abierta, buenas referencias de trabajo, un gran académico, científico, puede ser todos los logros. Puede ser un hombre de negocios de primera clase, reconocido, un banquero, un profesional, un académico, o puede ser una persona común y corriente, ir a una iglesia, oír el evangelio. ¿Y por qué la gente no entiende, no escucha y no se preocupa por el evangelio? ¿Por qué? Porque el diablo ha cegado su mente en lo que se refiere a la palabra de Dios. Ahora, lo más notable es que un hombre puede saber mucho de Biblia, puede ser hasta predicador, puede ser capaz de ser teólogo y ser un estudioso de la Biblia y ser hasta fundamentalista, ortodoxo y correcto en todas sus creencias. Él puede ser capaz de contestar muchas preguntas, hasta dar clases de Biblia y aún así estar completamente ciego a la realidad del evangelio. Nunca ha nacido de nuevo. Ejemplo bíblico, vamos a mirarlo. Juan capítulo 3, que lo tengo aquí. Dice en Juan capítulo 3 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ese hombre predicaba, enseñaba la palabra. Dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo quedó: oh, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la mamá y nacer? No puede ser. Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, no te sorprendas, no te quedes estupefacto de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo predicaba, enseñaba, ayunaba, ofrendaba, diezmaba, asistía a la sinagoga, guardaba las fiestas judías, iba al templo y sin embargo no conocía a Cristo. En otras palabras, era un religioso de un racamandaca. Y usted puede ser uno de ellos, o todo lo contrario, un incrédulo, un ateo, una persona, mejor dicho, de racamandaca. Yo no creo que aunque me muestren a Dios, nada. ¿Ve? Entonces, frecuentemente escuchamos personas hablar sobre la gracia y el pecado y salvación, sobre todo los religiosos. Y hablan de la salvación en Cristo y hablan del Espíritu Santo. Pero ellos casi siempre no han tenido una verdadera experiencia. ¿Qué significa eso? Es nacer de nuevo. ¿Qué es el arrepentimiento? Ellos no ven, ellos no perciben. Ellos escuchan pero no entienden. ¿Por qué? Porque Satanás, el Dios de esta era, ha cegado sus mentes. Por eso, 2 de Corintios, léalo, medítelo, analícelo, llore y hable con Dios. 2 de Corintios 4, 3, 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, yo me pregunto y le traslado la pregunta a usted: ¿será que usted es uno de estos que se hablan en lo que le acabo de decir? ¿O eres uno de estos que ha sido cegado por Satanás, religioso, creyente en Dios, pero no lo conoce? Todo lo que respecta a la salvación es entre usted y Cristo y el Espíritu Santo. Entonces,
Miremos varias cosas al respecto. Primero, la ceguera de la mente para no oír el evangelio es universal. Es una ultrapandemia. Los seres humanos son universalmente ciegos en lo que respecta a Cristo y su palabra. Nadie dice eso más claro que el profeta Isaías, quien dijo que esto acerca de Jesús. Póngale cuidado. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, por la humanidad, por usted. Y como que escondimos la gente de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Entonces aquí está una descripción universal de toda la humanidad en lo que se refiere a Cristo y a su palabra, al evangelio. Es despreciado entre los hombres. La humanidad es un conjunto, en su conjunto la humanidad no quiero, no me importa, no tengo tiempo, no lo estimo, no lo valoro. No lo estimamos. No vimos ningún valor en él. ¿Por qué? Porque la gente está cegada por Satanás. Y eso es muy común entre los jóvenes, entre los adultos, entre los ancianos, aún entre los niños. Ellos no ven ningún valor en Cristo o en su evangelio. Por ejemplo, cuando llega la Navidad, llegan los tiempos de Navidad y se habla de Navidad, de regalos, de amor familiar, de comunión, de estar en familia. Se habla del árbol, se hablan de mucha confraternidad, de tolerancia, de amor, de la familia. Pero no se habla de Cristo para nada. Todo es consumismo, todo es ron, todo es fiesta, todo es rumba, todo es oropel, pero nada de Cristo, nada de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque la gente, la sociedad, no ve ningún valor en Cristo o en su evangelio. ¿Por qué? Porque no son convertidos. Es verdad que Cristo murió en la cruz, pero para ellos no es importante. Sí, la gente lo mató, gente terrible. Y si Cristo viene a su sociedad, allá a la comunidad donde usted vive, en el país donde usted esté, se reúne toda la gente ciega y lo mata. Entonces, y es verdad que mucha gente va a la iglesia por algún tiempo y ellos no le dan ningún valor a la muerte de Cristo y oyen y saben que hay infierno, que hay cielo, que Dios les bendice, que les va a dar empleo, que los sana, que esto y aquello. Pero ellos no le dan ningún valor a la crucifixión de Cristo. Entonces pregunto, ¿no es verdad que el evangelio de Cristo es algo de que la gente no piensa frecuentemente? Y aunque esté en la iglesia, escucha predicar constantemente, nunca piensa en la crucifixión de Cristo. ¿O estoy equivocado? Y mucha gente sabe que lo es, que sí, que Cristo murió en la cruz, pero hasta ahí. ¿Y por qué es que la gente piensa tan poquito acerca de la crucifixión? La respuesta está en la misma palabra, 2 Corintios 4:3-4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo se llama Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces esta ceguera de Satanás, en lo que se refiere al evangelio de Cristo, está en todas partes, desde el polo norte al polo sur, desde oriente a occidente, de norte a sur, de día y de noche. Entonces esta ceguera, en lo que se refiere a la crucifixión de Cristo, es común y corriente. Y la mayoría de las personas no le ven ni le dan un valor verdadero a estas palabras. 1 Corintios 15:3 dice clarito: Cristo murió por nuestros pecados. Eso debería sacudir a cualquier persona. Pero el pecado lo ha endurecido, su corazón está endurecido, su mente está enceguecida, sus oídos están cerrados a Dios. Por eso es que hay que salir a predicar. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Ve? Entonces, por eso la gente no busca de Dios, porque están ciegos espiritualmente, están atados por el pecado. Ellos no escuchan a Cristo cuando Él dice, el que no creyere, en Marcos 16:16 dice, el que no creyere será condenado. ¿Cuánta gente no ha oído eso? Millones. ¿Les importa? Para nada. No les importa saber que hoy en día están camino al infierno. No les preocupa. Y dicen, a mí me lo han dicho en la cara, pues si me voy para el infierno, pues de malas me voy. De todas maneras, yo pienso que en el infierno uno se divierte. No tienen ni idea
Y ellos creen en las falacias de que el infierno es un cabaret lleno de chicas sensuales bailando en plataformas y hay ron y rumba corrida y toda clase de lujuria y que ese es el infierno, que ellos quieren estar allá. Pero la realidad será otra de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el gran Spurgeon dijo: las personas no van hacia un gran peligro con los ojos abiertos. Dice, aún así hay muchos, y usted puede ser uno de esos, que sigue adelante, sabiendo que va al infierno creyendo en Dios, que va hasta el borde del juicio sin pensar en el peligro que le acecha y lo que le espera. Y si usted muere creyendo en Dios, pero sin arrepentirse, usted irá al infierno porque usted quiere, porque usted no quiso oír la voz de Dios. Entonces, aunque no es que yo no me siento culpable, yo me siento paz, yo soy buena gente, yo creo en Dios, hago buenas obras. Ok, sí, le reconozco y le aprecio eso, pero su problema es el pecado, no la cerveza, no el trago, no la marihuana, no estar con mujeres o con hombres y revolcarse unos con otros. Detrás de eso está el pecado, que es lo que lo hace que usted sea así como es. Terrible. Una fiera para pecar, pero una gallina para buscar de Dios. Entonces a usted la conciencia no le molesta. Pues si me muero, que me muera. Dios verá para dónde me manda. ¿Ve? Pero están jugando con fuego. Así que el que juega con fuego se quema. Y esa ceguera la pone Satanás. Y es común. Y por eso es que mucha gente, la gran mayoría, y Jesús le dijo, muchos millones son llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque quieren estar ciegos, sordos y mudos al evangelio. No les interesa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Segundo, el diablo enceguece a la gente con muchas maneras, con muchas estrategias. Unos son cegados con las cosas del mundo. Ellos pueden decir, yo no puedo ni tengo tiempo para ir a la iglesia, tengo mi negocio, tengo que ir a la universidad, tengo el domingo, para mí es un día que yo lo aprovecho para hacer las cosas que no puedo entre semana, así que lo siento. Y los domingos por la noche menos, que quiero estar con mi familia. Otro no, yo tengo trabajo, yo no descanso de domingo a domingo. Tengo mucho que hacer, estoy muy ocupado en mi trabajo, no tengo tiempo. Y menos para ir a la iglesia, no, eso es largo, hay 1 o 2 horas, uy, no. Y fuera de eso lejos. Entonces yo tengo que atender, porque si yo no trabajo no como, ¿y quién le va a dar de comer a mi familia? Y lo único que le importa es trabajar y conseguir billete. Pero ¿qué dice la Biblia? No améis al mundo. Primera de Juan 2:15. Y también dice, para todo hay tiempo. También dice el Evangelio, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dele el primer lugar a Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? El último, el Dios bombero. Cuando esté de aquí, ahí sí va a buscar de Dios. Y aún así Dios tiene misericordia. Pero muchos no lo logran. Entonces, mucha gente está cegada porque su familia pertenece a otra religión y dice, usted me cambia religión y pierde la herencia, deja de ser mi hijo y aquí no vuelva. Entonces, y yo creería en Cristo, pero si no fuera por mi papá y mi mamá, si no fuera por mi esposa o por mi esposo, yo seguiría a Cristo. Pero ellos llegan a saber que yo acepté a Cristo y que leo la Biblia y que quiero ir a una iglesia donde predican el Evangelio, hasta ahí llega mi vida. Entonces, millones de personas han tenido ese dilema, es que yo soy a quien servís. Y aún así la mayoría de la gente tiene padres que no son cristianos o pseudo cristianos, que tratan de decir, no vaya a la iglesia, a mí no me invite, respéteme, no se meta con eso, tóqueme todo menos eso. Yo nací en tal iglesia, en tal religión, y ahí me quedo, ahí me muero. Pero ¿qué dice la Biblia cuando una persona cambia el evangelio por la familia? ¿Qué dirán? Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, cuando una persona dice, no es que mi mamá, es que mi papá, mis hermanos, usted
tengo temor de que ustedes nunca van a venir a conocer a Cristo. Porque su mente ha sido ¿qué? Enceguecida por Satanás y se rinde a los prejuicios y a las falsas creencias de sus padres, de sus amigos o de su compañera o compañero, esposo o esposa suya. Otros están cegados por Satanás a través de la presión de la sociedad, de los amigos. Viene a la iglesia, de pronto disfruta estar aquí, a los cultos, me pareció bueno, sí, siento, sí, me llega. Pero regresa a la escuela, regresa a la universidad, regresa a la empresa y pasa más tiempo con personas perdidas que lo siguen arrastrando y llenan su mente de malos pensamientos, de confusión, de dudas, de incredulidad, de vicios, y usted se le olvida Dios, porque en su conversación no está Dios, es solo lujuria, trabajo, etc. Entonces Satanás usa a la gente para cegarte. Por eso Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Y como decían las abuelas, dime con quién andas y te diré quién eres. Y el que anda con lobos, aullar aprende. Así que usted no debe permitir que Satanás use a sus amigos, a su familia, para arrastrarte y llevarte de pies y manos al infierno. Yo espero y deseo que usted no permita que Satanás lo use para que ellos te arrastren y dejarse usar. Porque mucha gente, millones, son cegados por los malos compañeros, por las malas amistades, por la presión social, por sus amigos, por su familia, por su estatus sociopolítico. ¿Cuál es el consejo de Dios para eso? En 2 Corintios 6, 16, 17 dice clarito: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos. ¿Quién dice? El Señor Dios Todopoderoso. Y os recibiré y seré para vosotros por Padre, y dice el Señor Dios Todopoderoso. 2 Corintios 6, 16, 17. Entonces, esto es verdad aún en la iglesia local. Hay gente que va a la iglesia, está hasta bautizada, pero están perdidos en la iglesia. Usted debe liberarse de su presión. No puede usted andar con todo el mundo en la iglesia. Increíble. Porque no todos los que van a la iglesia son cristianos de verdad. Unos que van por conseguir plata, otros por divertirse, otros por tener amistad. Otros van para conseguir novia o compañero o conseguir alguna ganancia social o alguna cosa. Si usted no se aleja de esa gente, aunque esté en la iglesia, se va a perder. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Salid en medio de ellos y yo recibiré. Ahora, otra manera de estar cegado, y es muy común, son personas que Satanás ciegan por practicar la cristiandad en forma externa. Se ven piadosos. Nicodemo, el apóstol Pablo, antes de convertirse, ese hombre ayunaba, oraba, diezmaba, guardaba todas las fiestas de la ley. Era religioso y ese hombre era santo a los ojos de todo el clero del tiempo de Pablo. Pero él no conocía a Cristo, odiaba a Cristo, perseguía a los que creían en Cristo. Y como dice la palabra en 2 Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. ¿Por qué? Porque no están arraigados en Cristo. Su corazón no está arraigado en Cristo Jesús. Este pueblo, dijo Jesús, a los que se complotaron para matarlo porque les dañaba el negocio del templo y de la sinagoga, las Pascuas y todo, hacían un billetazo. Entonces, dice, este pueblo de labios me honra más, su corazón está lejos de mí. Porque su religión está vacía y ciega a la realidad de Cristo. Y si no despiertan ahora, tales personas, estando en la iglesia, hablando de Dios, pero sin conocerlo, sin tener una relación personal con Cristo, van a despertar en el infierno. Entonces será demasiado tarde para ellos si se mantienen cegados por una vida cristiana superficial. Dice 2 Corintios 4:3-4. Pero si nuestro evangelio, aún dentro de la iglesia, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
La tercera cosa, ¿cómo puede ser curada esta ceguera que tiene atada, está destruyendo y llevando a millones al infierno? ¿Cómo puedo? Primero, usted tiene que reconocer que tiene ese problema. Viendo no ve y oyendo no oye. Y esto debe preocuparlo. Y a menos que usted se preocupe por esta situación delante de Dios, de usted, entonces no va a encontrar cura. Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Habla de una terrible condición de la ceguera espiritual, que es terrible. Por algo el príncipe de los predicadores del Señor, Carlos Hudson Spurgeon, dijo: ten cuidado, no sea que tu ceguera sea la señal de tu perdición. ¿Cómo está viviendo usted la vida cristiana? ¿Es un cristiano religioso o un cristiano que anda en el Espíritu? Entonces, antes de que Amán fuese ahorcado, lo primero que hicieron los sirvientes del rey fue cubrir su rostro. Y cuando un hombre va a ser perdido para siempre, lo primero que hace el diablo es cegar sus ojos para que no pueda ver. Así le pasó a Sansón. Le sacaron la vista y quedó. Hicieron fiesta con él, lo cogieron por deporte. Y ellos, los filisteos, esperaban poder matarlo. A ellos cuando lo querían, porque Sansón era indefenso. Entonces ten cuidado de tu conciencia, de tu alma, de tu mente enceguecida, porque es el preludio, es la antesala de la destrucción eterna de tu alma. Que Dios te ayude, te salve. Si usted no siente esa ceguera, y es porque usted no quiere ser curado. Usted va a ser arrullado para dormir con Satanás. Y solamente para tener tus ojos abiertos, el diablo le va a abrir los ojos, pero en el infierno. Como le pasó al hombre rico en Lucas 16, 23. Dice que Cristo dijo del hombre rico: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Se da cuenta que el infierno no es una discoteca con muchachas dándole whisky y dándole cerveza y cigarrillo o marihuana. Estando en tormentos. ¡Uy! Entonces, qué cosa tan terrible. Lea Lucas 16. Que sus ojos sean abiertos cuando sea demasiado tarde, cuando usted esté en el infierno. Dios no quiere eso. La segunda cura para la ceguera es que usted debe buscar a Dios. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Llamadle en tanto que está cercano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque Él es el único, Cristo Jesús, el que puede abrir tus ojos espirituales. Mira, ahí está el ejemplo de Bartimeo. Bartimeo oyó que Jesús venía por el camino y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y la gente le decía: cállese, deje la bulla, escandaloso, uy, qué pereza con usted, Bartimeo, ya. Pero no pudieron hacerle callar, y el hombre estaba determinado, porque él sabía que era su única oportunidad de recibir su milagro, de ser curado de la ceguera física que tenía. Y no lo callaron. Entonces, Marcos 10, 48 dice: y muchos le reprendían a Bartimeo para que se cállese. Pero él clamaba mucho más: Hijo de Dios, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y vio más allá de la multitud al lugar donde estaba el ciego, y lo mandó llamar. Y así él vino a Jesús. Él todo estaba ciego todavía físicamente, pero él escuchó la voz de Jesús. Él vino tambaleándose como un ciego, y quizás la gente: uy, qué porquería. Y hacía el sonido de la voz de Jesús. Donde oía la voz, él se metía. Y cuando llegó Jesús, Salvador le dijo, Cristo le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: maestro, que recobre la vista. Y enseguida recobró la vista. Gloria a Dios. Y si usted viene a Cristo, usted enseguida puede ser perdonado, porque la salvación es instantánea. Bartimeo era un hombre miserable, perdido, pecador,
pero en Cristo encontró redención, sanidad, liberación, perdón de pecados y vida eterna. ¿Qué le impide a usted ser como Bartimeo? ¿Qué le impide? Porque solo Cristo puede perdonar tu pecado. Solo Cristo puede abrir tus ojos. Solo Cristo puede cambiar tu corazón depravado. Solo Cristo puede cambiar tu mente. Solo Cristo puede pasarte de ser un pecador ciego a un verdadero cristiano. ¿Qué le detiene? Recuerde, y con esto termino. 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados. Que Dios te ayude y no permita que el diablo le siga cegando y llevándolo al infierno. Que Dios le guarde. Que tenga oído para oír, que oiga. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones.